ayer alguien consultó precisamente que quería ir a una atención distinta a la que me dio conductual, está en todo su derecho. Y de igual forma pasa con el área de psiquiatría. En el área de psiquiatría, recordar que no todos dan terapia, pero en la psiquiatría algunos colegas de ese gremio, algunos colegas en psicoterapia, pero médicos pues hacen el componente para poder dar terapia y hacer una abordaje. Ahora, ¿del viernes quedó algo alguno? Así que no lo tengo en duda. No vale, está bien. ¿Hay algo o preguntas que hayan quedado quizás en el aire? Aunque creo que bueno, la mayoría de los que tenían lo comentaron. ¿No? De no haber, pues entonces nos encontramos en etapas de cambio. Pero primero de eso, reflexionar. ¿Alguna vez hemos reconocido en nosotros algo que debemos cambiar pero nos cuesta? Comúnmente, ¿a qué responde ese sí? Me refiero a hábitos, a personas, a ambientes. ¿Que todas? Okay. A ver, ¿cuáles consideran ustedes que es aquella más compleja? ¿Cuál es más compleja de cambiar? ¿Personas? Personas, ambiente. Entonces entiendo que es muy de acuerdo a sus perspectivas y realidades, ¿no? ¿Qué sabemos de los hábitos? ¿Qué comúnmente nos dicen de los hábitos? Pues es una rutina al inicio que con constancia o dedicación de la persona pues se va volviendo más de costumbre. Ok, costumbre. Bien. Ahora, cuando la relacionamos con personas, ¿por qué quizás será difícil? Por el apego que puedas tener con la persona. Vínculo, apego y ese apego cuando se transforma en dependencia. Bien, ¿y los ambientes? A los ambientes. Miedo, incertidumbre emocional. La rutina. Incertidumbre. Y todos estos matices, quizás si digamos en cuestión al miedo e incertidumbre, nos puede dar ansiedad. Y por ende, cognitivamente, nuestra mente, ¿qué va a hacer? A transformar los episodios en aquello más dramático, en aquello más complicado, o en aquello que nos hace sentir que no somos capaces de tener capacidad de adaptación. ¿Qué entre ustedes dirían que es una adaptación promedio? ¿Qué tiempo es un ok para adaptarse? O lo esperado. En líneas generales. Quizás vamos a responder con nuestros sesgos personales. ¿Pero qué creen? Creo que eso también depende de los sentimientos de la persona hacia ¿El lo vínculo? que esté haciendo, ya sea el ambiente, la persona. Entonces, vamos a hacer una frecuencia, una duración y una intensidad de cada uno. A ver, en el ambiente comúnmente, si estamos en un ambiente cotidiano, quiere decir que lo hay todos los días y que mi paréntesis es, mira, ¿cuándo voy de vacaciones? Pero voy de vacaciones con la certeza de que algo me espera al regresar, una tierra firme, un lugar estable. ¿Bien? Quizás pasaría muy distinto a las personas que deben migrar y de cierta forma dicen, oye, mira que atravieso por todo este duelo propio de un proceso de adaptación. Entonces, pues nos encontraríamos con el hecho de saber que al humano le agrada lo que ya conoce, comúnmente. Quizás no nos agrada lo que conocemos en nuestro país, por supuesto, pero lo que hemos desarrollado viene a ser un apego de, oye, pero yo no me imagino empezando de cero, o viviendo con personas extrañas, o dominando un idioma que creo conocer, pero que no sé si en la ejecución realmente lo domino. Ahora, si vamos a los apegos a las personas, ¿qué sucede? Muchas veces detrás hay una idealización, hay una proyección, hay planificación, y eso en ocasiones nos dice, mira que no sé si sea capaz de vivir sin esta persona, o no sé si sea capaz de adaptarme o el conocer a alguien más. Esto aplica en distintos roles, en efecto, en el padre, en el rol de madre, estos roles no son sustituibles, aun cuando haya ausencia de los mismos. Claramente puede venir una figura complementaria y reemplazar, pero sabemos que genéticamente ya hay un componente que no está en nuestras manos. Cambiar. Ahora bien, vamos
hábitos nos dicen que necesitamos cuánto tiempo según la teoría para tener un hábito. 30 días. 3 meses, ¿cuánto? 3 meses, 30 días, 3 semanas. Las teorías comúnmente dicen que de 21 días a 30 días se establece un hábito. Bien, esto haciéndolo consecutivamente. Tratando de cambiar. Teorías como PNL son aquellas que le han dado mayor valor a esta realidad o a este estudio. Bien, donde se dice que una persona haciendo lo mismo por 21 días y reforzándolo una semana adicional va a lograr consolidar un hábito. Pero esto habla de lo consecutivo. Porque ¿qué sucede? Que, mira, justo ayer, mitad de año, ¿qué vamos a hacer? Nos metimos en el gimnasio porque dijimos que eso lo íbamos a hacer en enero. Y decimos, ya me quedan 6 meses y no me puedo seguir faltando, ¿no? Pero hoy justo decimos, mira, es que al final de la clase yo iba a ir, pero está lloviendo. Vale, tuvimos la intención, ayer fuimos, quizás hoy tenemos un por hoy porque estoy maltratada, pero es que mañana voy a estar más maltratada. Entonces el proceso de convicción debe mantenerse aún en estas fases. A ver, autosaboteo. En la vida, a lo largo de sus vidas, ¿han conocido el autosaboteo? ¿Sí? Si nos vamos a una frecuencia, una duración e intensidad, puede ser variable de acuerdo a la toma de decisiones que vayamos a hacer. En el autosaboteo, básicamente tenemos la convicción, pero entra la duda. Y terminamos dándole la razón a esa duda. ¿A qué quiero llegar? A que veamos que en las áreas evolutivas de nuestra vida y en los distintos entornos donde nosotros nos vayamos a desenvolver, tenemos una realidad, y es que la disciplina y la constancia son bases fundamentales, porque la motivación no se construye por sí sola. Bien, la fuerza de voluntad que comúnmente pudiésemos escuchar se requiere, y muchas veces para nosotros conquistar aquellos cambios deseados. Por ende, tendríamos nosotros que internalizar el saber cuáles son nuestras distintas etapas de cambio y si están realmente apegadas a nuestros objetivos. Porque en ocasiones es que nuestro objetivo se puede ver bastante lejano y mi cerebro, por fases químicas propias, no segrega la endorfina o la oxitocina suficiente para ir detrás de ese objetivo, sino que me lo plasmo tan lejano y no hacer pequeños objetivos del alcance cotidiano hacen que la desmotivación crezca o que permanezca en nosotros. Así como nos pasa a nosotros, les va a pasar a las personas que vengan con nosotros. Por eso es la importancia de reconocer en qué momentos es el autosaboteo, cómo funciona y que cuando funciona es básicamente porque el cerebro está buscando una forma de huida o de divertirse en medio de las rutinas. Llega un momento que quizás un trabajo puede parecer monótono y empezamos a procrastinar. La procrastinación se está evaluando precisamente como ese déficit en las hormonas del placer para nosotros ejecutar algo. Y mira, es que teníamos que leernos el DSM. Y yo dije, bueno, en mi planificación, el DSM de aquí en esta semana, yo ya debo haberme leído los trastornos afectivos. Y de repente viene sigilosamente el closet y nos dice, oye, tienes bien desordenado, porque no lo arreglamos. Bien. Entonces vengo y no solo lo arreglo, sino empiezo a medirme las cosas a ver si todavía me quedan. Sí. Nos identificamos, ya, eso no está en criterios diagnósticos por si acaso, pero entra sigilosamente y empezamos a hacer otra actividad de compensación, algo agradable para el cerebro, y de esa forma pues mantenernos en ese eje de nada, pero al terminar lo hago. Pero luego saqué y dije, epa, hay ropa sucia. Y dije, mira, justo hoy está haciendo sol. Mejor estudio cuando está lloviendo, ¿sí? Porque tenemos que aprovechar el sol. Y esa conducta de compensación me va a hilar a otra y de repente digo, mira que necesito dormir porque si no, no voy a entender nada. Hemos estado viendo que hacen que la procrastinación en nuestra vida. Ok, ¿trabajamos bajo presión entonces? ¿Qué creerías? A veces no, a veces lo dejamos así ya.
Project. Bien, entonces, este autoanálisis que ustedes pueden hacer, ahorita lo vamos a focalizar en las etapas de cambio. ¿Por qué? Porque básicamente estamos todos los días en una constante etapa de cambio, donde la toma de decisiones, que es algo pilar en nosotros ya como adultos, se ve a diario. Y que decimos, mira, que nadie va a estudiar si yo no estudio. Y nos vemos tentados, no sé, a traer la botellita así con todo el papelito alrededor, no sé qué, porque nos parece una buena idea para compensar todo el tiempo que he perdido, bien sea por procrastinar. Y recordar que en la procrastinación hay un puente. Y ese puente es el puente de las buenas intenciones. Yo tenía la intención de, pero había prioridades. Y resulta que esa prioridad estaba bien lejana a ser prioridad, pero a mi cerebro le parecía muy chévere. Porque necesitábamos drenar ¿qué? Presión, necesitábamos buscar algo agradable que estuviese bajo el control de ustedes y que tuviese un resultado tangible o visual. A diferencia de los conocimientos que sabemos que no siempre son tangibles o visuales, sino que comúnmente es cuando justo ya estamos en alguna presentación. Así les pasa muchas veces a las personas que básicamente llegan y dicen, no, si voy a terapia, pero después digo, no, mira, ella me preguntó si podía cambiar. Claramente yo podía cambiar, pero le digo, no, justo tenía el horario destinado para eso. La persona, la psicóloga, por decirles, le propone otra fecha, le dije, déjeme arreglar unas cosas y le aviso. Y no vuelve. Porque en ocasiones esa etapa de decisión era una sola. Era en ese momento, muchas veces alimentado por la impulsividad, porque había una presión externa, pero no siempre viene por la convicción neta o pura. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos ahora a ubicarnos allí, recordando que la semana anterior pues terminamos precisamente los marcos teóricos. Un segundo. Aquí. Ahí justo terminamos según el marco teórico. Vamos al cuerpo de la entrevista y después pasamos al modelo de cambio. Ok. Entonces, el cuerpo de la entrevista básicamente en la primera instancia se debe tener en cuenta los objetivos de la entrevista. En los objetivos nosotros debemos resaltar algo, y es que tenemos en medio de esas buenas intenciones puede existir la buena intención de determinar los objetivos terapéuticos que nos corresponden a nosotros, porque la persona nos trae un único objetivo. Y va de nosotros, si recuerdan, pues todo eso que les comenté del ejemplo de las unidades de análisis, va de nosotros dar pequeños objetivos para que esto se pueda cumplir. A lo cual me refiero que prácticamente es nuestra responsabilidad cuando llegamos a un momento de redacción, no solo del informe, sino del plan de abordaje, dar una respuesta. ¿Qué sucede? Que muchas veces, porque bien sea tenemos otras ocupaciones, porque más allá de tener otras ocupaciones, resulta que ese día pareció algo importante en nuestra vida personal y lo componemos, no hay momento, les diría yo más ideal que hacerlo apenas la persona sale o en el primer día que vimos a la persona, porque tenemos esa entrevista muy fresca. Bien, si lo atendimos porque fuesen 3 personas, por poner un número, si las atendimos en un día, no quiere decir que mi mente no siempre vaya a ligar algunos detallitos. Bien, ¿por qué? Porque en medio de
Resaltando, los hechos se refieren a las situaciones. Vamos a hacer un enlace emocional. Yo voy a empezar por acá y ese enlace emocional podemos responder solo con emociones. Bien, ejemplo. Voy a empezar, te doy el panorama y tienes un plus porque tienes todas las emociones a tu disposición. No podemos repetir emociones, ¿ok? El día que llueve, yo me siento Tranquila. emociones. Relajada. Relajada, Alexa. Feliz. Ansiosa. Ansiosa. Triste. Y ya en nostálgica, ok. Melancólica. Relajada. Bien. Tenemos esta primera fila que las tomé de ellas con solo emociones. Ahora, ¿cómo una emoción genera otra emoción? Yo aquí, cuando yo estoy melancólica, luego me siento Agotada. cuando yo me siento agotada, me siento No sé cómo decirla, desganada, desmotivada. 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 Desmotivada, cuando estoy desmotivado, me siento frustrado, cuando me siento frustrado, Molesta. ok, cuando estoy molesta, estoy ansiosa, cuando estoy ansioso, me pongo triste, cuando me pongo triste, depresivo quizás, ok, cuando estoy depresivo, estoy melancólico. Ahora vamos a devolvernos con hechos. Bien, cuando estoy melancólico, ¿qué hago? Camino, escribo. Bien. Para cambiar la melancolía, ¿qué hago? Caminas nuevamente. Vamos a darle emoción para poder ir. Cuando camino, me siento. Cuando estoy tranquila, ¿qué hago? Me relajo. ¿Pero qué haces? Cuando bailo, cuando estoy alegre, ¿qué hago? Comparto con amigos. ¿Qué suelo compartir con amigos? ¿Cómo? ¿Qué suelo compartir con amigos? ¿Qué suelo compartir? O sea, no queremos. Momentos felices. Suelo compartir momentos felices. Entre los momentos felices, ¿cómo me expreso? ¿Cómo así? ¿Cuál es la expresión? Me río mucho. Cuando estoy riendo. ¿Quién comúnmente se encuentra alrededor? Las personas que quiero. Ok. ¿Qué pasaría si me río con alguien que no quiero? ¿Me sentí incómodo? Cuando me incomodo, ¿qué hago? Me aparto. Me aparto. Cuando estoy aislada, ¿cómo me siento? Me siento segura. ¿Segura? Vale. Y para sentirme segura, ¿qué suelo hacer? Escuchar música. Escuchar música. Vale. Entonces, ¿qué sucede? Comúnmente las entrevistas van a tener un hilo entre los hechos y las emociones. Bien, y van a nosotros recordar que quizás nos vamos a hacer 15 preguntas y vamos a multiplicarlas para llegar a un origen de seguridad. Bien, o de acción para sentirse seguros. Pero sí es muy importante que en todo el proceso, cuerpo de la entrevista,
sepamos distinguir las emociones y los cambios, pero más allá el hecho que repercute que la persona exprese determinada emoción. Bien, es muy difícil que alguien nos llegue aislado de su emoción. Y si llegase a sentirse, ¿qué pudiésemos sospechar? Alexithymia. ¿Sí? Que más allá, por ejemplo, los podemos encontrar no siempre en personas con alexithymia, sino pueden ser otras personas que vengan con apatía emocional o aplanamiento emocional. Pero si ese aplanamiento emocional se llegase a encontrar, ¿a quién le vamos a dirigir también cómo ha sido su entorno al momento que se le permite o no expresar las emociones a esta persona? Quizás venga de un cúmulo de invalidación emocional y por ende no ve la necesidad de expresarlo. Entonces, estudiar la cadena emocional de las personas forma parte del cuerpo de la entrevista también para saber cuál va a ser nuestro objetivo con mayor determinación y saber a qué punto de alcance podemos encontrar. Hay algo, recuerden, obtener información de interés y realizar hipótesis. Si nos vamos, por ejemplo, a realizar una hipótesis de por qué las personas escuchan música, ¿qué diría Alexa? Porque me relaja. Porque le relaja, vamos a hacer 3. Relaja, le proporciona seguridad como mencionaba. Y lo hace olvidar lo que tenemos en su cabeza. Vale, recuerden que las hipótesis comúnmente todas son permitidas siempre y cuando nosotros busquemos el método para confirmar alguna. En la investigación, ejemplo, llevamos 3 hipótesis. ¿Sí? Entre las hipótesis, ¿cuáles nos vamos a encontrar? Bueno, la positiva, la negativa y la nula. Básicamente, si en nuestro abordaje llegamos a una nula, decimos, oye, pues ninguna de estas era, tengo que generar un nuevo estudio o tengo que llegar a investigar algo nuevo porque por allí no es. Entonces, a lo largo del tiempo va a ser importante que nosotros podamos tener la destreza de hacer objetivos e hipótesis en esa hora de sesión. Porque en base a eso es donde se van a canalizar nuestras preguntas y donde se va a canalizar nuestro abordaje inicial. Vuelvo yo. Es que recuerden que es nuestro rol el que está subestimado, pero nuestro rol requiere de mucho dinamismo solo con estar sentados. Porque allí es todo ese proceso cerebral, nuestras propias cogniciones dándose respuesta, diciendo que nada, esta persona está escuchando música porque quiere oír, porque le gusta, porque le da seguridad, vale, pero entonces después diríamos, mira, que esta persona está triste, que está escuchando justo, no sé, estamos atendiendo a una población que en su entonces más top escuchaba Sin Banderas y lo está desempolvando y está escuchando Sin Banderas 24/7. Bien, ¿cuánto le está favoreciendo escuchar siempre? ¿Qué está encontrando? Esa afirmación. Detrás de muchas letras musicales hay afirmación. O te empodera, o te apoya, o te dice que tienes toda la razón para sentirse así, que sería la validación emocional. Bien, y así sucesivamente. O simplemente desconecta. A mí con la música me sucedió algo curioso. Una etapa en la que me estaban sucediendo como cosas difíciles y yo sabía conscientemente que estaba emocionalmente sensible. Okay. Y yo siempre estaba consciente de que la música quizá me afecta a veces como mentalmente. Y en ese tiempo estuve escuchando música que estuviera muy lejos de la tristeza. Y conocí a una persona que me recomendó como su música favorita, era música triste, y cuando la escuché fue como que todo el camino se había quemado porque me induje a la tristeza. Total. Es que tienen esa capacidad. A mí me pasó también, hubo una época que también tuve momentos complicados escuchando música triste, pero a mí lo que me pasó fue que cuando empecé a escuchar música que no estuviera relacionada con la tristeza, le empecé a tener rechazo a música triste. Pero luego de escuchar la misma canción, no me gustaba. Ok, pues a ver, posiblemente lo relacionamos precisamente con momentos en los que no nos agradó estar. Bien, y vamos como con ese polo. Porque a mí me pasa todo lo contrario. O sea, yo La identificación que cada uno de ustedes hace desde su yo, porque nos permite también saber que así como a nosotros les pasa, tenemos que investigar cómo le pasa a la persona que vamos a tener al frente. Bien, porque
no somos seres idénticos, solo que puede haber un porcentaje de predominio de. A ver, ¿qué otra muestra puede ser los algoritmos? ¿No? Que de repente estás bastante triste y te salen un montón de nada, TikTok no. es horrible. Sí, No, TikTok, Instagram, todo lo que tenga algoritmos, sabemos que nos va a llevar pues a ver quizás esos reels, quizás esos videos que nos dicen, mira, es que esto es lo que estoy sintiendo. Si resulta que estamos atravesando por algo de traición, entonces dicen como que sí, las personas que tú más confías, no sé qué, pim, pum, pam. No, sacan todo eso y pasa a nivel emocional que nos pueden encontrar en momentos donde somos bastante vulnerables. Entonces, esta realidad es precisamente para que sepamos que al momento de hacer hipótesis tenemos que abrazar varios márgenes. Bien, todos estos márgenes a finalidad de poder investigar o ser más precisos en aquello que nosotros queremos establecer como un objetivo. A ver, comúnmente no existen más de 3 hipótesis. Hay personas que se establecen solo una y ya. Hay muchas investigaciones, es más, las del último semestre, diría yo que, no, del último semestre no, disculpe. Cuando lo de la jornada científica, que fui parte del comité evaluador científico, precisamente yo leía, era como que hipótesis y ya, y era solo una. Pero en nuestra práctica, inclusive para la investigación, es interesante el abanico que abre el sabernos que pueden existir 3 hipótesis para nosotros luego aprobar alguna porque tengamos el basamento bien. Y esto, sin duda alguna, esos hay 2 aspectos. Esto responde a un hecho, esto responde a una emoción. Y así vendría una de las nuestras técnicas que es, ¿esto es un hecho o esto es una creencia? Porque las creencias comúnmente responden y están influenciadas por la emoción. Sí, el yo decir, bueno, o mejor dicho, el domingo, que fueron las elecciones en Colombia. No, yo vi varios videos y era increíble cómo las personas por la emoción podían decretar algo y era básicamente, esto es una creencia, no es un hecho. Porque si algo ellos están aislados era de saber en una única vuelta quién iba a ser su presidente. Para lugares donde tienen más de una vuelta en votaciones, ¿no? Pero luego veía a alguien que venía, se fue a votar con un inflable de esto donde pones tus pies y sale algo y era un tigre y hacía bastante alusión, disculpen, a quien es el candidato de la oposición. ¿Y esto es un hecho que él es un tigre? No. ¿Ha alimentado él esta imagen? Sí. ¿Y ha conectado por ende con la emoción de las personas? Por supuesto. Y pasa el hecho contrario, que sea esa misma la oposición de la oposición, o el oficialismo actual. Bien, cada uno va a tener un matiz de creencias en base a aquello donde nosotros decimos, mira, que esto básicamente a quienes están en su momento ahorita de ascuas, de intriga, de qué va a pasar, de que solo fue un 3% de diferencia, de que no sé qué, hay mucha batalla en base a lo que es esa emoción, esas creencias que ellos tienen por experiencias previas y aquello que ya es un hecho. Entonces, esos hechos alimentan, a ver, tenemos episodios como, nosotros vamos a nuestro país, marzo del 2019, sí, que fue el apagón nacional. Sí, luego de que salimos de ese apagón, yo lo conversaba hace poco, ¿cuál era nuestra creencia? Que en cualquier momento iba a llegar. Sí, que en cualquier momento eso iba a llegar. Eso era nuestra creencia, no fue el hecho. Una vez que ese hecho se defraudó, ahora luego que pasan más de 5 o 6 horas sin luz, yo puedo pensar que es que se viene el apagón nacional otra vez. O cuando uno ve que en los otros lados cerca tampoco hay. O cuando avisan que se fue a los Estados Unidos. ¿No? Bueno. Entonces, ¿qué sucede? Y todo el mundo va a buscar si esto es un hecho, que fue algo nacional, o si es una creencia irracional, por supuesto. Bien, pero que en este caso nos llevaría a nosotros a ver el por qué es la importancia de las hipótesis. Porque si lo viésemos esto con hipótesis, que por supuesto no vamos a ir por la vida haciendo hipótesis de cuántas cosas, pero es ok, esto es porque volvieran las iguanas, esto es porque van a aumentar y están viendo cuánto gastan en cada sector, esto es porque no, el sistema está vuelto nada.
Y ustedes ya luego, desde un hecho, deben dar respuesta a eso que asumen como una creencia. Entonces, las creencias comúnmente están matizadas ¿con qué? Con las emociones. Por ende, tenemos que evaluarlas porque recuerden que las emociones, bajo la teoría, duran 90 segundos a 90 minutos máximo en nuestro sistema. Por ende, 1 minuto y medio o 1 hora y media son suficientes para que la persona tome alguna decisión de la cual luego quizás pueda arrepentirse. Y para ello, pues ahora sí nos vamos a las etapas de cambio o al modelo de cambio de Prochaska y Dickey. Este modelo surge en 1992 y se mantiene bastante vigente. Hay algunos otros autores que han hecho algunos refrescamientos, pero los principios, la base siempre ha sido esta. Esa es siempre desde el 92. ¿Qué ocurre? Que a lo largo del tiempo era importante reconocer qué sucedía en el proceso de mantenimiento motivacional en las personas. Y más allá de aquello que les mantenía, luego surgen las teorías de la motivación, evaluar si la motivación es intrínseca o extrínseca, de qué depende que una extrínseca se convierta en una intrínseca, donde viene muchas veces es el compacto de esa creencia, donde digamos, vale, esto es beneficioso para mí, realmente sí, no, y comúnmente viene siendo esa repetición con un resultado tangible. ¿Qué sucede? Que se puede ver en cualquier polaridad, hablemos de positiva o hablemos de negativa. En este caso, los autores intentan explicar por qué cambian las personas y han descrito una serie de etapas por las que pasan en el proceso de cambio de un problema. Y señalan textualmente que la secuencia de estas etapas no es lineal. A lo largo del tiempo puede haber retrocesos y recaídas. Pasa muy similar. Yo hablo de que todo aquello que hablamos de que tiene proceso no siempre nos asegura que es lineal. Bien, solo hay cosas muy físicas que decimos nada, que si yo coloco agua a hervir y luego le agrego papas, como dijo Pablo, pues estas papas, sí, claro, se van a ablandar. Bien, hay procesos que son lineales, pero en la psicología, grandes pasos o procesos no lo son. Hablemos de un proceso de evaluación, hablemos de un proceso terapéutico, hablemos de un proceso de duelo, en donde no siempre se vive en lo longitudinal que la persona quisiera hallar, en un momento de, nada, alcanzar el objetivo. Por ejemplo, objetivos básicos. La persona viene y dice que necesita un informe. Ese es su objetivo. Pero detrás de ese informe hay muchos objetivos de evaluación que se deben cumplir. ¿Qué sucede? Que muchas personas dicen, no, bueno, esto me sale mucho dinero. No lo voy a hacer. O esto requiere mucho tiempo y yo lo que quiero es dormir y no con terapia. Bueno, nada, es que vamos al psiquiatra, ¿vale? Y que quizás el psiquiatra, al ver que no hay algo orgánico que altere el sueño, sino emocional, quizás a veces pues debe ir a terapia. Bien, entonces en este caso es donde debemos saber en qué etapa de estas encontramos a la persona. A ver, vemos que iniciamos por qué contemplación. Y comúnmente se relaciona tal cual con esa espiral que es esta la diapositiva. Porque contemplación, la persona está sentada, no ve por qué tiene que accionar. Si no ve, por ejemplo, lo que les dije la semana pasada de la logna, ¿no? Esto fue en ética, que les dije, vale, que podemos empezar desde ya a leer la logna, 2 artículos diarios para que cuando se gradúen la hayan culminado, porque son 683 artículos. Teniendo un estimado, o leemos uno diario y ya sabemos que casi que el día que me gradué, cuando me juramento, también juro haber leído algo. Pero en todo ese proceso es muy importante ver que en ocasiones no vemos la importancia del objetivo y por ende pues nos quedamos sentados. Vale, como esa persona que quizás no ve, no sé, que el alcohol le está haciendo daño hasta que dicen, mira, que ya debes ir porque hay por allí algunos síntomas, algunos rasgos, tu coloración está amarilla o te hinchaste de repente o tienes dolores abdominales y sabes que no es por el abdomen. Entonces todo este proceso es que en ocasiones la persona debe generar un choque.
No siempre la persona que está en precontemplación cambia de la noche a la mañana por sí sola. Hay personas que sí, a ver, una vez atendió a un señor alcohólico y este señor alcohólico no les garantizo que le hizo efecto hoy en día sus fases de terapia porque él recayó. Pero eso era parte de las posibilidades, ¿no? Esa persona tuvo una lectura. No. Este tiene ya hace como 2 años que lo vi. Este resulta que tiene una alucinación y se cree parte de un combate. ¿Y qué hace él? Nada, dijo, me voy a morir en este combate, me van a matar, prefiero suicidarme antes de. Y él buscó en su casa una tijera y se apuñaló. Bien, entonces él llegó, él vio como esta salida. Nada, apuñaló y ya. Él lo vivió, por lo que él comenta, muy vivo y que se metió en todo ese papel y fue como que nada, las heridas del combate, la cosa. Pasa y al otro día él dijo, nada, necesito atención y ya. Se asustó muchísimo. Se asustó de saber que realmente pudo haber muerto, solo que no comprometió ningún órgano en ese momento. ¿Bien? ¿Qué sucede? Allí pasamos de precontemplación, rapidísima contemplación. Pero ¿hasta qué punto esa contemplación es real? Y no es influenciada por una emoción, por el miedo a morir. Ayer precisamente estábamos un equipo que nos invitaron a hablar sobre un proyecto de prevención de suicidio que se viene pronto. Entonces, en ese proyecto es una tesis de varias carreras fusionadas. Entonces, está muy genial, que por cierto, estoy ayudando a recoger tapitas. Si tienen tapitas de plástico, las pueden traer aquí. Se requieren 72.000 y es precisamente para un mural de ese proyecto. Entonces, volviendo al tema, estas personas ayer, dialogando, tenían 15 preguntas y dialogando en una, llegamos a que las personas comúnmente tienen miedo a morir. Tenemos miedo a morir y en base a ese miedo muchas veces pues anulamos el diálogo sobre esto o cualquier sintomatología de nuestro entorno que lleve a una tristeza similar a la pérdida. Y adicional, hablamos de que cuando las personas deciden tomar esta decisión del suicidio, no es porque quieran morir, sino porque quieren dejar de sufrir y no saben cómo más sino a través de la muerte. Esto sigue siendo tal cual real y uno de las personas que se ha formado en suicidología, que estaba ayer, él habla mucho del eslogan, lo resaltó como 10.000 veces. Y es que el suicidio o se previene o se llora, pero no hay un punto medio. Bien, entonces este es uno de los eslogans que usan en suicidología, que se previene o se llora. Pero en base a esto se los comento porque muchas personas que atraviesan por esta fase, inclusive familias, llega un punto y dicen, es que yo siempre le dije que fuera. Pero hasta qué punto también estas personas pasaron más allá de una precontemplación, de que la persona supiera que podía ir al acompañar a una acción. Porque pareciera que terapia en adultos siempre fuese algo individual. Bien, pero en ocasiones se requiere ese apoyo, ese recordatorio. Porque también ayer hablando de los eslogans decíamos, ok, ellos pusieron 5 ejemplos de jornadas que se han hecho, proyectos que se han hecho de 2020 hasta acá, y supongo que saben el de aquí estamos. Sí, pero cuando analizamos quizás un poquito más, decimos, pero ¿dónde están? La persona en ese momento puede decir, aquí estamos, pero aquí, ¿dónde? Y saber que hay palabras que se tienen que decir muy específicas o muy puntuales, muy directas, para que la persona empiece en su acción de cambio. Y así poder caer en la contemplación, luego ven que subimos a preparación, vamos a acción, mantenimiento, allí sale un muñequito cayéndose y es precisamente la recaída, y luego vuelve a iniciar el ciclo. ¿Qué contemplación? Contemplación, tu mantenimiento hasta que llegue. A ver, vámonos con un caso nuevamente del gimnasio. Hay personas que, porque las he conocido, es como que nada, me caso en 8 meses.
tengo que ir sí o sí al gimnasio porque quiero que el vestido se vea de tal forma. Luego pasa la boda, pasa todo el festejo, todo el agasajo que te pueda traer y quizás esa motivación que venía con disciplina, ¡pum!, tuvo una recaída. Puede ser porque su objetivo era muy específico, solo llegar al día de la boda y ya. Pero si esta persona quiere seguir, muy probable va a empezar nuevamente por la contemplación. Ahora, ¿para qué lo hago? Por eso es que tenemos que evaluar y estar muy sensibles a cuando la persona quiere cambiar o quiere hacer un determinado objetivo. ¿Para quién lo va a hacer? Si se van a dedicar a terapia de pareja, es muy común que escuchemos que una persona quiere y la otra no. Por ende, esos objetivos no siempre van direccionados como un solo objetivo. Sino en ocasiones tenemos que dividirlos. Vale, ¿qué pasa con los niños? Ahorita el sábado fue. Sí, el sábado atendí a un chico producto de bullying. De verdad me está preocupando muchísimo el bullying. Y con lo que vi que pasó en Colombia, que creo que quizás ustedes lo hayan visto, creo que fue terrorífico, que lanzaron al chico del barco y murió. ¿Sí? Entonces es allí cuando decimos, mira, pero es que bullying parecía que fuese un término de escuela. Pero a este chico claramente le hicieron bullying. Sí, lo desnudaron, lo arrastraron, él estaba celebrando su cumpleaños y lo acosaron tanto en las barreras que cayó. Bien, el chico no sabía nadar, entonces murió ahogado. En todo este proceso, que quizás no viene mucho a la contemplación, sino que me acordé del eje de bullying, que está sumamente crítico, hay que trabajar en prevención del bullying, muchísimo, incluso antes de llegar a otro tipo de prevención. ¿Cuántas personas se suicidan por haber sido víctimas de bullying? Entonces allí podemos prevenir. Ahora, cayendo a este chico, un adolescente, 11 años, que tal cual entró su mamá ya traía casi que el motivo de consulta desde afuera, contándonos la remonta y todo el mundo. Ahí, primer stop, eso no se hace. ¿Sí? Porque es que, a ver, después este chico entró, yo me presento y él me dice, pero ¿qué me van a hacer aquí? Y vuelvo, como les comento, en Pueblo Llano yo comparto ambiente y hay muchas cosas médicas y yo le dije, no, nada, todas esas cosas médicas, ninguna de esas las vamos a usar, me presento, tal. Y él miró a la mamá y le torció los ojos y se agachó más su boca, ¿no? Y fue, ok, ya esta persona no vino por voluntad. Y la mamá dice, es que esa es la conducta de Epa, pero es que lo estás trayendo, no le dijiste a qué. A ver, empezando por ahí, no es que esa sea la conducta, esa es su respuesta a un estímulo que él no estaba evocando. Bien, pasó. Después ella dice, porque cuando dije que era psicólogo, él torció los ojos. Y fue como que, ¿ya ha tenido atención previa? Sí. Bueno, ya sabes lo que es psicólogo, no lo tengo que quizás yo explicar, sí, mi manera de trabajar, no sé qué más. ¿Dónde estaba ese chico? Porque contemplación. Totalmente. Él no sabía lo que iba ni siquiera. Su mamá, ¿en qué fase? Quizás en esa acción, pero sin la contemplación de la persona que realmente iba a ser abordada. Entonces, vale, accionó. ¿Por qué? Bueno, porque su chico venía por 3 años siendo víctima de bullying, sin que supieran. Y nada, si un chico viene y tiene 3 años, bueno, 3 años sufriendo bullying y 2 años que tomó la decisión de comer su merienda en el baño, ¿cómo no te vas a dar cuenta que este chico no come en los recesos? ¿Sí? Sino que se va al baño y come y sale rapidito antes que vengan y le hagan bullying en el baño, que es un lugar donde no pueden verlo. Entonces, allí es como que, mira, bueno, después es como que no, bueno, es que él se dejó. Pero es que él quizás no estaba contemplando ese malestar, más allá de que no se deje. Hay papás que hoy en día todavía siguen diciendo, si usted se deja, le va a ir peor conmigo. Sí, entonces es como que, vale, entonces voy, pego, pero si pego y me llaman la atención, pues también me van a pegar. Entonces la historia de violencia, recuerden que es un círculo. Ya que estamos hablando del bullying, yo siempre he tenido como una creencia al respecto con la que no puedo coincidir con nadie, siempre genera como una discusión de que yo estoy muy
sufre violencia. ¿Sí? Lo que está es drenando, canalizando la violencia en un entorno donde él tiene poder o está en pares. Bien, entonces habría que atacar mucho más abordar, un término de no violencia, abordar mucho más es a la persona que hace bullying, inclusive a la víctima como tal. Por ejemplo, a esta mamá, yo básicamente le dije, en impresión diagnóstica, su hijo tiene un estrés postraumático con expresión tardía, ¿sí? Que es lo que responde al DSM. Sin embargo, bueno, la mamá, créanme que se alarma y eso es muy grave, ¿verdad? Yo le dije, no le estoy hablando del trastorno porque empiezo a investigar y adicional es una impresión diagnóstica porque habían esos rasgos de inclusive orinarse ya grande, bien, de acostarse y soñar y patear y hacer lo que no hacía dentro del plantel, porque no se siente apoyado por la profesora, no se siente apoyado por nadie de su entorno. Entonces, claro, ¿qué sucede? Por ejemplo, acá algo muy de Gabriela Quintero, versión mini en la escuela. Yo tuve un compañero que mi papá se metía con todos y un día mi papá me dice, agarra el lápiz y le puya los ojos. Porque estaba cansadísimo de que siempre llegásemos mi amiguita y yo a decir, bueno, yo no sé cómo yo me defendía, pero mi amiguita siempre le hacía más. Yo creería que a mí no sé si lo normalicé, pero yo creería que yo por defenderla a ella terminaba llevándolo, ¿no? Pero ¿qué sucede? Yo obviamente no lo iba a hacer, porque en el binomio afectividad y autoridad mi mamá decía, cuidado, no haces eso. Y decía mi papá, no, ¿cómo usted le va a estar diciendo eso a la niña? En efecto, yo podía causar un daño terrible, ¿no? ¿Qué sucede? Que detrás de todo esto, ya hoy, no la mini Gaby, sino la Gaby adulta, saben que detrás de ese hogar había muchas cosas. Sí, incluso este chico fallece por sobredosis. Bien, y detrás de todo esto había un hogar muy descompuesto. Sí, donde incluso él llegó solo hasta sexto grado, porque haga lo que usted quiera hacer, se fue a Estados Unidos, vivió toda esa vida y quizás detrás de eso terminó con hiperactividad, nunca fue trabajado, había un montón de muchas cosas que ojalá alguien lo hubiese atendido en ese momento. Porque quizás mi amiguita siempre ha sido chiquitita, porque a pesar de que ella siempre la veía quizás como alguien vulnerable, bien, y era donde tenía por fin una pizca de dominio en un entorno que no tanto. Entonces, diría, y luego abordando no con este caso particular, sino con el otro, porque no es que mi papá es agresivo, no porque ya lo dije, no, sino que estaba muy alto y quería cuidar a su niña. ¿Qué sucede? Que en ese momento es el saber que si yo hubiese entrado, si creo violencia, sin duda alguna. Sí, eso sí es algo real. A ver, hay un video que comúnmente yo socializo cuando hablo de la violencia y es el papá que grita a la mamá que va y grita a sus hijos que vienen y gritan a las muñecas y después vienen y patean al perrito, el perrito que viene y lo muerde por defenderse, vuelve todo el círculo de violencia. Entonces, comúnmente allí tendríamos que entrar a una fase de contemplación, que la persona acepte quizás su entorno de agresividad para que se prepare y ya luego accione a un cambio. Pasa igual con los docentes, porque los docentes muchas veces, pero no le puedo decir a usted otra cosa. No, porque quizá esa persona quiso romper ese ciclo de violencia en ese momento. Bien, y hay realmente falta mucha capacitación, más que todo en habilidades blandas de inteligencia emocional y en los adultos pilares, es decir, en la educación. Para que sepas que no es que es la riña, es saber que tampoco es que, bueno, a ver quién va a ganar con esto. Hay personas que están propiciando estos eventos. Y hay papás que están haciendo bullying a los papás de los que sus hijos le hacen bullying. ¿Sí? Entonces esto es una realidad que se está viviendo, pero a veces es eso, observarlo. Que si vemos el video de este chico de Colombia, había un montón de gente ahí y nadie dijo nada. Más bien decían lánzalo, y cuando lo lanzaron, alguien dijo, él no sabe nadar. Y eso es igual que en los cumpleaños cuando están cantando cumpleaños y dicen mordido y le entierran la cabeza en la... Yo diría esto que la disfruta y yo digo, pero ¿cómo es? A mí la cosa. A mí me da rabia. Entonces, pero sí, a veces son los ciclos
se incrementan. Entonces es aquí donde sabemos que la gente de cambio, que vendría haciendo la acción, a veces son una persona. Que luego yo leía y decía, ¿por qué el DJ no agarró el micrófono y dijo, bueno, no voy a seguir hasta que no se pare esta riña? Ejemplo. ¿Sí? O el que iba manejando la embarcación, no detenerse o no detenerse cuando alguien se cayó. Entonces a veces el acto se corta por una acción, pero muchas veces nos mantenemos en la precontemplación de que eso no va a pasar a mayores. Pero cuando pasa a mayores, pues la recaída es profunda porque ya no se hizo nada. Y es allí donde vemos que ese ciclo tiene esa espiral que se muestra en la imagen original que se encuentra en el libro de Dicrac. Bien, ahora vamos a evaluar qué dice cada una de estas. Precontemplación. En esta etapa el usuario no está consciente de que tiene un problema. En este caso normalmente no acude de manera voluntaria. Es decir, van a llegar personas en precontemplación, pero si llegaron de manera involuntaria, ya ahí nos dicen que cuál de las personas que lo acompañó es quien tiene la real contemplación. ¿Podemos atender a alguien en precontemplación? ¿Qué dirían ustedes? Atender sí se puede. Ok. No lo va a recibir, eso es otra cosa. Muy bien. Atenderse se puede y se debe. Sí, nosotros si ya estamos allí debemos, no es porque me dijeron nada, viene obligada, decimos no, bueno, no lo voy a atender. Debemos. En este caso, debemos es orientar hacia la puerta del reconocimiento de por qué quizás está aquí y que ya luego que esta persona ir madurando sus fases de cambio. Sí, en este caso, en la precontemplación es muchas veces nutrirse en la entrevista de ok, no viniste por tu propia voluntad. ¿Cuántas veces escuchaste que tenías que venir? Entonces de repente la persona dice, ya perdí la cuenta. Nuestra hipótesis, ¿qué diría? ¿Qué diría una hipótesis si esa persona ya perdió la cuenta? ¿Por qué vino? Por fastidio. ¿Por fastidio? Obligación. Cumplimiento. Fastidio, obligación, cumplimiento. Entonces, en base a esto, luego tendríamos que evaluar una pequeña lista de, ok, y hoy que viniste con ellos, ¿qué quisieras encontrar? Nada, salí rápido. Esta persona está en precontemplación pura. Lo bueno es saber qué hace usted. Está abriéndonos un poco la puerta, pero luego de haber accionado. Entonces, tendríamos que sedimentar las fases anteriores para nosotros reconocer que esa acción va a tener un cambio. Ahora, en contemplación, el usuario es consciente de que tiene un problema y está pensando en cambiar, pero no próximamente. Se da la ambivalencia en el cambio, en el deseo de cambio. Es decir, hoy quiero, pero no estoy seguro. Cuando, por ejemplo, en una fase de orientación vocacional, en una entrevista de orientación vocacional, la persona nos va con ingeniería industrial y odontología. ¿Qué no tienen? ¿Punto común? No tienen. Porque quizás si hablase de ingeniería industrial y diseño o arquitectura, decimos, mira, pues van a diseñar en algún momento. Sí, van a hacer un entregable, por decirlo algo, en la práctica del estudio. Si nos dicen, mira, es que quiero estudiar medicina y enfermería, pues también tienen un punto en común. ¿Sí? La atención, el ámbito hospitalario, tal. Pero en la contemplación es que quizá la persona diga, es que hoy sí quiero estudiar esta ingeniería. Pero ayer pensé, hice estudio de odontología. Que estoy contemplando que quiero estudiar. Pero quizás en ese punto de deseo de cambio ambivalente, digo que no sé qué. Y es allí donde entonces nosotros entraríamos a, en orientación vocacional, muy puntual, aplicar las pruebas. Bien, pero más allá es a escuchar cuáles son las fortalezas de esta persona, cuáles son las debilidades y comúnmente con esta foda vamos a encontrar si la persona quiere o no. Al aplicar las pruebas, porque por ejemplo a mi primo le pasó, ella
estaba pues, en el último año de bachillerato y eso, entonces le aplicaron una prueba de orientación vocacional, a pesar de que ella siempre ha sido que quiere estudiar odontología. Entonces le aplicaron la prueba y el psicólogo le dijo que, o sea, la trató súper mal, dijo que ella no iba a servir para eso, que no sé qué, o sea, le dijo un poco de cosas horribles y ella se salió llorando pues, del salón. Entonces, y de hecho ella, o sea, al psicólogo le tiene como un rencor horrible de que no, es que ese tipo, yo no sé cómo psicólogo, porque por lo mismo. Por eso, por la forma en que le comunicó el resultado. A ver, les comento con este ejemplo que les estoy dando que es de la vida real. Resulta que esta chica, en efecto, quería, era su materia base de odontología. Después ella investigó y dijo, no, realmente lo que quiero es ingeniería química. O sea, de las ingenierías, la química. Bien. Cuando vamos a, ella habla como que, bueno, cuando hablamos de debilidades, no me gusta mucho la gente. Ya ahí empezamos a correlacionar. Por eso, en la entrevista de orientación vocacional, hay que conocer mucho a la persona. ¿De qué? De lo motivacional, de lo común, de lo social, de los hobbies. Es algo muy importante, por eso no es una entrevista 100% directiva, no, 100% estructurada. Porque en ocasiones podemos dar algunas preguntas donde la persona sí nos hable de lo que necesite en ese momento, de por qué crees que sería bueno estudiando tal cosa. A mí, bueno, ella primero, su base de chiquita decía yo quiero estudiar aeronáutica. Luego de esto la mamá llora porque la acompañó, lloraba a pensar que ella se iba a ir. Hasta qué punto ella soltó la aeronáutica porque la daban solo en Maracay, porque su mamá no se ve sin ella. Bien, ya luego de esto pasa y es, ok, vamos a ver cómo van los sueños pospuestos, a veces por la fidelidad a esta figura. Vale, pasamos. No, y bueno, ya de grande quiero odontología y me quedaría más cerca y no sé qué más. Es decir que tenemos que evaluar cuál es el límite territorial de esta persona. ¿Por qué? Porque la dan en Valencia. ¿Pero estarías dispuesta a irte a Valencia? ¿O esperar aquí por la universidad sin saber cuánto tiempo te toque esperar? Entonces habría que evaluar cuál es el límite de tiempo. ¿Cuánto tiempo tú estás dispuesto a esperar para ingresar? Y hay que evaluar todos esos intereses que nos lleven a que esta persona, más allá de la contemplación, ya tenga la determinación de para qué yo quiero hacer esta prueba. A mí en específico el resultado fue que sí habían algunas habilidades, específicamente en el área intelectual, para estudiar odontología, pero las habilidades sociales, ninguna. Y el instrumento lo que arrojaba era que eso se puede empezar, pero en tercer año muy probable se va a frustrar en la clínica y probablemente renuncie o deserte en tercer año. Todo esto uno lo puede dialogar, obviamente de forma asertiva, porque si no va a generar un choque y un rechazo, por supuesto. Y ya luego, cuando se aplican, es que no debe ser un solo instrumento, comúnmente se aplican de 3 a 4. Y en este caso, la persona hablaba de que tenía habilidades para el área de la salud, pero el área, se me fue la palabra, técnica, medicina técnica. Entonces te habla sobre bioanálisis, te habla sobre farmacia y citotecnología. Fue las que a ella en el área de la salud le salían. Bien, y ya luego en el área de la ingeniería le salían muchas ingenierías que podía estudiar. Y al final siempre recordarle a la persona que es ella quien debe tomar la decisión. ¿Por qué? Porque bueno, por los hallazgos que se tuvieron. Y saber cuáles son los pros y los contras de cualquiera de la que ella tome. Pero eso lo haríamos en una fase de determinación, no en la contemplación. ¿Bien? Y es muy interesante cómo los resultados, por ejemplo, el 16P es experto en decirnos, mira, esta persona puede ser, tiene una conducta delictiva a tal punto, el 1 al 10 y tanto. Esta persona salió arriba, policía, pero aquí abajo me dice que puede robar. Y hoy con el 0800 de extorsión no les vendría bien. Entonces tendrían ustedes que poder orientar, por eso es, y créanme que es una de las entrevistas más dinámicas que se pueden realizar. Ahora, determinación, el usuario se decide a cambiar. Allí ya sabemos, ok, tengo la apertura, quiero cambiar. Pueden haber frases como, no puedo seguir así, o no sé qué hacer, pero tengo que hacer algo.
Cuando esta persona viene y nos dice una frase de esta índole, le decimos nada, está en determinación. Está seguro que necesita cambiar, pero quizás no sabe qué específicamente y por eso es que vienen a nosotros. Vienen y dicen, mira, es que sé que tengo que cambiar, pero no sé si es mi carácter o no sé si es la impulsividad. Y nosotros decimos, pero mira, pueden ser las dos cosas. Pero detrás de eso, ¿cuál le afecta más? Y allí le acompañamos a la persona a poder tomar la decisión en base a un objetivo terapéutico, por donde querer empezar. Aunque aquí, si hablamos de carácter, ya sabríamos que tenemos que ampliar si es carácter, si es temperamento, si es rasgos de personalidad, si la impulsividad tiene un detonante específico, allí hacer todo ese proceso de análisis. Acción. Comienza a realizar conductas para lograr un cambio. El psicólogo lo refuerza y lo ayuda a conseguirlo. ¿Cómo? Comúnmente con la planificación. Sí, donde le decimos, bien, que la persona, el ideal sea quien vaya llenando esa planificación. Ejemplo, vas a ir al gimnasio, ¿qué necesitas para ir al gimnasio? No, bueno, necesito comprarme ropa deportiva porque no tengo. Vale, ¿cuándo puedes comprar la ropa deportiva? Bueno, creería que tengo que esperar al 15. Bien, mientras llegamos de acá al 15, estos 13 días, ¿qué podemos hacer? Un montón de cosas, ¿no? Pero puede decir, nada, aprovechar de comer lo que no he comido, o ya ir viendo rutinas que me favorezcan, o ir viendo qué horarios se me adaptan más, ir consiguiendo los precios, las tarifas que se tienen, cuál es más factible por ubicación, por horarios, tal. Que son acciones que no requieren una fecha específica para hacerse más allá de la determinación y la acción. Es allí donde en la acción básicamente la persona ya viene motivada, pero nuestro rol es seguirle motivando, reforzando que es capaz de hacerlo. O porque es la importancia de. Ahora sí vengo con el caso que Yarina me preguntó sobre este señor con alcoholismo. Este señor le tocaba el seguimiento. Claro que sí, ya esto yo se los conté hace varios días. Por ahí ya pueden sacar la cuenta. Este señor le llamo, le informo que estaba agendando que le tocaba su seguimiento y su respuesta fue, sabe que yo no estoy porque aproveché de viajar y como me dijo que la fecha tope podía ser tal, yo voy a esperar a esa fecha porque me he sentido muy bien. Allí es una alerta para ambos. Puede ser halago para nosotros, pero alerta que esta persona pueda no estar convencida de el por qué el proceso terapéutico se tiene que hacer. Es como que, mira, pusimos la malla, pero esa malla hay que estirarla. Bien, esa malla hay que repasarla. Entonces, en ese particular, yo les diría, cuidado porque hay algunas personas que de cierta forma se sienten súper bien y se dan de alta. Yo he intentado no dejarle tan alta, sino ese día que me dijo que no, yo le dije, mira, recuerda repasar esta estrategia, recuerda el uso de esta técnica, no sé qué, por favor me reportas en 2 días si has podido hacerlo. Fue como la manera de irlo teniendo, pero no se puede hacer con todas las personas. Imaginamos que tenemos 10 personas en tiempos distintos, pero que les corresponde seguimiento, es muy difícil. Y no todos tienen el mismo grado de conciencia. Porque hoy alguien que le correspondería mañana, le escribí y me dice, no puedo. Disculpe, vamos a reagendar para la otra semana. Bien. Pero esta persona dice, es que me estoy sintiendo bastante mal. Ahí mi mente esta mañana que dijo, ¿por qué no vas si te estás sintiendo bastante mal? Y bueno, al final no quiso responder específicamente, porque incluso le dije, si es por dinero, recuerda que no te pares. Vienes, no sé qué, fijamos una cuota, cuánto pudieses pagar. No es por eso. Ok. Y después tuve una noticia, pero nada, lo quiero hablar en la terapia, nos vemos tal día. No todos tienen ese nivel de conciencia, que no todo se puede hablar por teléfono. Ejemplo. Hay personas que claramente nos dicen, no, sí, tengo este motivo, pero lo retengo. Hay personas que nada, se desbordan y quieren hacer la consulta online y no dice. Solo que quieren el beneficio, pero hasta ahí. Mantenimiento. Mantener el cambio conseguido y prevenir las recaídas. Esto
Esto puede requerir habilidades diferentes de las que fueron necesarias para conseguir el cambio inicial. ¿Por qué estas habilidades diferentes? Porque es que si eso ya lo consolidamos, ¿por qué tendríamos que repetir esa misma estrategia? Si ya consolidamos que la persona vuelva a dormir con estrategias de higiene del sueño, muy probable lo que debemos animar es que esta persona lo vuelva un hábito, para que ella no se lo tenga que estar recordando constantemente. Bien, entonces, en este particular tendríamos nosotros que ver que el mantenimiento requiere actualización, porque de lo contrario vamos a encontrar, en vez de mantener, vamos a encontrar estancamiento. Y cuando hay estancamiento, la persona, con muchas más razones, se va a ir de alta, por sí mismo, por sus propias manos. En el mantenimiento es recordar, en qué momento, ejemplo, si vamos por la quinta sesión, cuando hubo una leve recaída, porque esas van a ser las estrategias de repaso, aquellas estrategias que nosotros vamos a venir dando solo como recordatorio de lo que nos ha servido. Y en recaída, bueno, comúnmente son parte del proceso, ¿sí? Que el proceso no es nada lineal. Pero en las recaídas el psicólogo tendrá que animar a ayudar al usuario a recuperar la confianza. ¿Por qué la confianza? Hay veces que las personas se creen no dignas del acompañamiento. Hay personas que quizás no es que no se crean dignas, sino que sienten que nos han defraudado, que se han defraudado y que han defraudado a su familia. Y por ser algo tan macro, dicen, no, qué pena volver. Qué pena. Por ejemplo, con fumadores, a mí me ha pasado que llega y me dice, no, es que no venía, porque es que el dolor lo tenía. ¿Y qué iba a pensar usted? Era básicamente, pues en ese momento necesitabas acompañamiento para evitar la recaída. Y fue como que no, volví a hacer las estrategias, no sé qué, cambié la ropa, que no oliera, que el olor me hacía tener más sensación de deseo, bueno, todo. Y han llegado. Y es como que, pero por eso mismo hay que sensibilizar de que las recaídas son parte del proceso. De que el hecho que hayas recaído una vez no quiere decir que no vas a ser capaz de levantarte o de retomar esa línea donde quedaste. Y en este caso la confianza se debe recuperar para la misma persona y reanudar su cambio de conducta. Y muchas veces nuestra actualización de abordaje, porque tendríamos que ver cómo está nuestro objetivo y si acaso fueron pues bastante altos, ¿bien? Y quizás la persona se sintió incapaz de poderlos alcanzar. Ahora les recomendaría que ustedes pues, pudiesen hacer sus propias líneas de cambio. ¿Sí? ¿En qué sentido? De poder hacer un ejercicio breve entre ustedes, decir, ok, eso es individual, eso es solo para ustedes. Es decir, bien, en ese momento que yo tenía esa toma de decisión que tenía que alejarme de X hábito, X vicio, X persona, X ambiente, cuando yo estuve en precontemplación, quizás en precontemplación todo el mundo ve, pero nosotros no. En precontemplación eso es, comúnmente pasa, todo el mundo está viendo, pero nosotros es como que, no, pero es que no me hace daño, no sé qué. Bueno, pasa muchas veces en los adolescentes, ¿no? Pero le dicen, no se junte con esa persona, no se junte que no le trae nada bueno. El adolescente está en contemplación, que él sabe lo que es, que no porque el otro se lance, que por ahí él se va a lanzar. Hace contemplación, ¿bien? Entonces, nos vemos el viernes. ¿Qué vamos a hacer el viernes? Primero, déjenme contestar esto. ¿Hola? ¿Yo? Que la dejé casi cuando se perdiera. Ya va, déjenme devolver esta. No. Qué cómico eso que lo estás viendo ahorita en... Solamente lo quito. Es que se me quedó del profesor. ¿Cómo vas a hacer? ¿Te acuerdas que el profesor te metió? Que no entiendo cómo tú ¿Y vamos a volver a empezar o estamos en precontemplación? Ok. Hay que contemplar, Alexa. Contémplalo. ¿Qué vamos a hacer? Sí, lo que vamos a hacer es, voy a traer un pequeño enunciado. Sí, en ese pequeño enunciado, ustedes van a reconocer si les pido que traigan hoja, sí, hoja de examen o hablar.
caso en los 4 grandes ámbitos. Bien, me refiero entonces clínica, organizacional, escolar y social. Ya cada uno, pues de acuerdo a lo que les corresponde, deben hacer lo que se solicita en ese momento. Les pregunto, ¿les es funcional a todos la misma hora? ¿El viernes a qué hora? El viernes comúnmente no, los horarios dice de 1 El horario. de 1 a 3. Por mí no hay problema, si no te influye en la escritura, pues no hay problema. Lo vemos entonces a esa misma hora, igual, a ver, comúnmente debemos invertir un poquito más en tiempo. Bueno, no es como en el quiz que algunos, nada, lo suben en 5 o 10 minutos. En este sí vamos a invertir un poco más. Es un estudio de ¿Abarcaría las 3 horas? No, comúnmente 1 hora. Vale, comúnmente abarcaría 1 hora. Es individual. ¿El examen que hicimos fue un quiz? ¿Fue una prueba de reconocimiento? No, Sí, el quiz fue salió muy bien. de ética. Ah. El examen sí fue examen. ¿En qué A momento ver, aquí hicimos tengo un quiz?